¿Cómo revisar una liquidación de pensión de alimentos en UTM? Hola, mi nombre es Ariel Rosenman de Derecho de Familia Chile y en este video te voy a enseñar paso a paso cómo tienes que revisar una liquidación de pensión de alimentos. La liquidación de pensión es un documento muy importante para todas las personas que tienen causa de pensión de alimentos y saber revisarlo bien es esencial porque depende de lo que diga la liquidación es si se pueden tomar acciones de cobro o no se pueden tomar acciones de cobro de deuda y además ¿cuáles acciones de cobro de deuda vas a poder tomar? Revisarla bien es esencial. Incluso hoy día hay una tendencia dentro del derecho de familia de que porque hay una ley que dice que se tienen que emitir de forma automática las liquidaciones de pensión de alimentos. Y estamos en un periodo que lamentablemente el tribunal está cometiendo muchísimos errores al momento de emitir las liquidaciones. Muchas liquidaciones que no tienen deuda salen con deuda. Muchas liquidaciones que deberían salir con deuda aparecen sin deuda. Entonces, revisarla bien es fundamental, porque una vez que llega la liquidación de pensión de alimentos, tienes 3 días para poder objetar esa liquidación, para reclamar si trae algún error. Y si es que no lo revisas bien, y si lo revisas muy encima y no te da tiempo para objetar, lamentablemente muchas veces no se puede reparar. Por eso es esencial que sepas revisarlo bien y además que tengas claro todo lo que tienes que hacer en cuanto a la liquidación de pensión de alimentos. Por eso, lo primero que tienes que fijarte en una liquidación, mira, aquí tengo una liquidación preparada para ti, y lo primero que tienes que fijarte en una liquidación es que, bueno, hay algunos datos, paso el dato. Esto es una liquidación real, pero algunos datos los suprimimos por cosas de privacidad. La primera parte de la liquidación va a ser la orden, que aquí dice, se pone en conocimiento de las partes la liquidación y se adjunta. O sea, aquí el tribunal dice, ok, les entregamos la liquidación. Hay algunas liquidaciones que van a partir con este formato, pero hay otras liquidaciones que se van a ver algo así en su primera hoja, donde dice, se resuelve con citación, ofíciese al director del servicio del registro civil para que haga ingreso, y ahí se identifica la persona, con el RUT, al Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos. Entonces, algunas liquidaciones van a venir solo con la notificación y otras liquidaciones va a venir la notificación y un párrafo diciéndole, cuéntenle al registro civil para que haga ingreso a esta persona al Registro Nacional de Deudores. El ingreso al Registro Nacional de Deudores debería ser automático, o sea, una vez que llegue esa orden, debería automáticamente la persona ingresar. Pero aquí suceden dos cosas. Lo primero es que si hay una liquidación mal emitida, no había deuda, no deberían haberse cumplido las condiciones, es muy importante que la revises, cosa que si te ordenaron a que tú entres al Registro Nacional de Deudores cuando no corresponde, puedas objetar y que eso no ocurra. Y lo segundo, el registro civil debería hacer el ingreso de forma automática, pero eso no siempre ocurre. De hecho, en la mayoría de los casos no ocurre. Así que para poder hacer el ingreso efectivo al Registro Nacional de Deudores, tienes que hacer una tramitación más y que es muy sencilla, muy rápida y la puedes hacer por cuenta propia, sin necesidad de abogado o abogada. Y para explicarte cómo se hace esa tramitación, por aquí te voy a dejar el video para que puedas hacer el ingreso efectivo al Registro Nacional de Deudores. Y bueno, también te voy a dejar el link en la descripción para que lo tengas a mano en cualquier caso. Así que bueno, ahora sí, vamos con todo a revisar lo importante, a revisar la liquidación de pensión de alimentos. Y para eso vamos a solicitar la ayuda de la abogada Fernanda Cuevas, que está aquí para supervisar que todo lo que yo diga salga perfectamente bien, porque revisar una liquidación es algo fundamental y de gran importancia. Así que, hola Fernanda, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, hola Ariel, a todas y a todos quienes están viendo este video. Por acá muy bien y muy emocionada también para explicar aquí el paso a paso para revisar la liquidación de pensión de alimentos. Así que si quieres pasemos al documento para que comencemos a revisar y ahí veamos todos los detalles. Perfecto, veamos si así se ve más grande. Claro que sí. Entonces, nos vamos al documento, la liquidación de pensión de alimentos. Me llegó esta liquidación. ¿Qué es lo primero que tengo que revisar?
Bueno, lo primero que tienes que revisar del documento, si tú recibiste la notificación, es que aparezcan todos los ítems que tienen que estar en la liquidación. Como aquí, bueno, Ariel nos está mostrando, aparecen distintas tablas, por ejemplo, está el resumen de liquidación, que es la primera parte en donde se indica, digamos, lo más importante. Está el detalle de la liquidación, en donde están, digamos, los meses por los que se está calculando la deuda. Está también un poquito más abajo, en el punto número 3, otros cargos, por ejemplo, si existe alguna deuda de arrastre, también se tiene que indicar. También si existen otros abonos que pueden ser, digamos, de un periodo distinto de la liquidación o algún otro depósito que se haya realizado. Y por último, los abonos que se realizaron en la cuenta de pensión de alimentos en un periodo determinado. Eso es lo primero que habría que revisar, que esté todo eso. Perfecto. Entonces, nos vamos a ir ahora a verificar las tablas. La más importante de todas y lo que siempre las personas lo primero que quieren saber y lo que queremos saber todo cuando revisamos una liquidación de pensión de alimento es, ¿hay deuda de pensión o no hay deuda de pensión? Eso es lo primero que queremos ver. Y después, dependiendo de la deuda que aparezca, ya las personas vamos a ir a revisar, bueno, veamos el detalle, qué nos dice, exploremos un poco más la liquidación. Pero lo primero, ¿hay deuda o no hay deuda? Eso lo vamos a saber en el resumen de la liquidación. Entonces, ¿cuál es la primera operación aquí que tendríamos que hacer para revisar esta liquidación de pensión de alimentos? Bueno, la primera operación, ahí, bueno, exactamente revisando esa tabla de resumen, es restando los cargos menos los abonos. Y ese es el monto, digamos, que aparece en el total de liquidación. Y ahí mismo en el total de liquidación uno se va a dar cuenta de inmediato si hay deuda o no hay deuda, porque esa es, digamos, como el espacio de la liquidación en donde dice esta es la deuda o este es el saldo a favor. ¿Ya? Así que eso es muy, muy importante revisar, que sería como la primera operación. Perfecto. Cargos, para que las personas sepan, los cargos son todas las obligaciones. O sea, esta casilla va a indicar todo lo que se debió haber pagado en la liquidación en la cuenta de pensión de alimentos durante este periodo. Eso es lo que indica. Y abonos es lo que realmente se depositó. Entonces, muy importante que a este de acá le tienes que, a este número de aquí, le tienes que restar este número de acá. Pero este es el positivo, digamos, y esta es la resta. O sea, a ese le restamos este otro. Eso es muy importante que lo sepas y que no que hagas la operación al revés, porque como esta casilla está primero, se tiende a hacer el abono menos los cargos. No, es al revés, es los cargos. Lo que se debió haber pagado menos lo que realmente se pagó. Cargos menos abonos. Eso es muy importante que lo sepas. Y tienes que revisar, como dijo Fernanda, que el resultado sea el correcto. Entonces, aquí viene la parte clave de esto. Si este monto de resultado que aparece aquí en el total de liquidación es positivo, o sea, aparece tal cual lo estamos viendo aquí en pantalla, quiere decir que hay una deuda. En cambio, si nosotros revisamos esta otra liquidación de acá, podemos ver que este es negativo. Aquí hay negativo. ¿Por qué? Porque si revisamos los cargos, en este cargo de acá aparece 35 UTM y esta 38. O sea, se pagó un poco más de lo que se debió haber pagado y por eso aparece este saldo negativo. Cuando aparece negativo, quiere decir que hay un saldo a favor. Y esta es la parte clave para que la entiendas. Un saldo a favor significa un saldo a favor al alimentante, a la persona que paga pensión. Si es negativo, hay un saldo a favor de la persona que paga pensión de alimentos. Lo contrario de un saldo a favor es una deuda. Entonces, lo primero que tenemos que ver y lo que todas las personas van a ir a revisar es si es que realmente existe una deuda o un monto a favor. ¿Qué es lo que nos dice la liquidación de pensión de alimentos? Una vez entendamos esto, lo siguiente que nos indica la tabla resumen es los periodos adeudados. Fernanda, ¿por qué razón es importante la casilla periodos adeudados?
La casilla, la verdad es que es importantísima porque dependiendo de lo que aparezca en esa casilla, el tribunal va a dar la orden o no del deudor, digamos que esta persona ingrese al registro. Por eso es importante también ver cuáles son los periodos adeudados para saber si la persona cumple con los requisitos para el ingreso al Registro Nacional de Deudores. Y además del ingreso al Registro Nacional de Deudores, también si es que la persona tiene la posibilidad de poder tramitar la retención por la AFP. Recordar que todas las retenciones no tienen las mismas condiciones y la retención por la AFP pide por lo menos 3 periodos adeudados después del 20 de mayo. Pero ahora estamos revisando la liquidación de pensión de alimentos. Pero te cuento algo, tenemos un video que te explica la mejor forma de cobrar la pensión de alimentos a partir del 2024 en adelante. Y todo eso lo podrás ver aquí, la mejor forma revelada. Y también te dejo el link en la descripción del video. Fernanda, cuéntame, ahora, ¿cuál es lo segundo que nos tendríamos que fijar en la liquidación? O sea, ya hicimos la primera resta, nos fijamos en los cargos, los abonos y dio bien. Esta parte salió bien la resta. ¿Qué es lo siguiente que podríamos revisar en la liquidación? Bueno, lo siguiente a revisar es ahora el detalle de la liquidación, ya que eso es súper importante porque, como tú bien dijiste al principio del video, actualmente, como se están haciendo mensualmente las liquidaciones, los tribunales igual están cometiendo bastantes errores. Entonces, me ha tocado ver en muchos casos en donde se indica en la tabla, digamos, del punto número 2, que se indica mal el monto de la pensión de alimentos en UTM. Entonces, lo segundo que hay que revisar es precisamente que en el punto número 2, cuando se está haciendo la liquidación, donde dice pensión, corresponda el monto en UTM que, digamos, que corresponde efectivamente, que esté bien. Ya hay que ver que efectivamente es el que corresponde, porque al final a mí me ha tocado ver casos que, habiendo errores de ese tipo, las personas, digamos, tienen, sin siquiera tener deudas de 500.000 pesos netamente por errores de decimales. Entonces, por eso es importante revisar que esa parte también esté correcta. O sea, lo que tenemos que revisar es que este monto que aparece aquí, que destaqué en amarillo, sea el que exactamente corresponde según al acuerdo de pensión de alimentos que nosotros llegamos. Porque un error aquí, por ejemplo, si fuera 2,897, en vez de 5,3, si pusieran un 7 aquí por error, ese 7 puede hacer que se acumule una deuda. Yo deposito, o la persona que paga deposita todos los meses fielmente el monto que tiene que pagar, pero como pusieron que debería pagar más pensión de alimentos, se acumula una deuda de muchos miles de pesos. Exactamente, exactamente. Eso es importante. Y ahí también, ojo con esta tabla, porque están todos estos puntos que están, digamos, en la liquidación, están unidas, ¿ya? Pero existen muchas dudas con los cargos que se hacen en la liquidación, porque el cargo que va a aparecer en la liquidación, y que ahora lo vamos a explicar en unos segunditos más, tiene que ver tanto con las liquidaciones en este periodo, que aquí nosotros justo estamos revisando el 9 del 2023, el 10 del 2023, el 11 y el 12 del 2023. Pero si uno suma la pensión de todos esos meses, no nos da el total de cargos que aparecen aquí de los 42 y fracción. Pero ese número da porque acá existe una deuda de arrastre. Entonces, por eso es importante revisar todo eso, digamos, que en la liquidación se suma tanto el periodo que se está liquidando más la deuda de arrastre. Por eso existe un cargo que es más alto que los meses que uno está calculando la pensión de alimentos. ¿Ya? Entonces, también hay que fijarse en eso y que está precisamente también en el punto número 3 de la liquidación. Ayer, no sé si la puedes mostrar un poquito más abajo, en esta liquidación que estamos revisando, y que justo aparece acá cargo, deuda, arrastre, y que aquí aparece 29 y fracción UTM. Esta parte es muy importante que lo sepas porque muchas personas me dicen, me acaban de emitir mi primera liquidación de pensión de alimentos en UTM, pero no me sumaron la deuda que había anteriormente.
antes, la primera liquidación parte desde el mes de enero del 2024, pero antes de eso tenía deuda y no la sumaron. Y eso tú tienes que fijarte, porque cuando la liquidación de pensión de alimentos en UTM es la primera, se empieza a liquidar de ahí en adelante y todo lo hacia atrás debería aparecer en una pura casilla en la parte de otros cargos. Y también lo abonado debería aparecer en otros abonos. Entonces, esta es muy importante que la revises, porque si había deuda antes de que se comenzó a emitir la liquidación de pensión de alimentos en UTM, tendría que aparecer ahí y eso se denomina deuda de arrastre. Por eso es muy importante. Por ejemplo, aquí tenemos esta liquidación, que la primera vez que se emitió esta liquidación fue el 9 del 23. Entonces, de ahí en adelante se empezaron a emitir todos los meses, 9, 10, 11, 12, o sea, se liquidó todos los meses. Pero todo lo que pasó de agosto hacia atrás lo pusieron en una pura casilla. Y eso es muy bueno, y que lo sepas y que esté reflejado. Entonces, total de cargos que se debieron pagar en este periodo, ahí está. Y lo abonado fue esto de aquí durante el de agosto hacia atrás, hasta que se fijó. Muy importante fijarse en este reglón porque si es la primera liquidación en UTM, tiene que sí o sí aparecer. Si es que no aparece, recuerda, hay que objetar. Exactamente. Fernanda, ¿qué es lo siguiente que nos deberíamos fijar en una liquidación de pensión de alimentos o hasta ahí ya revisamos todo con exactitud? Nos queda un pequeño detalle que igual es importante considerar y tiene que ver con el último punto respecto a los depósitos, ¿ya? Porque si bien esto lo que mostramos anteriormente es toda la operación matemática de lo que efectivamente se pagó, de lo que efectivamente se debió haber pagado, que es esta resta, es importante también revisar los depósitos y que nos falten depósitos. Ya, porque muchas veces pasa que, claro, el tribunal tiene acceso a la cuenta de pensión de alimentos y puede revisar los depósitos que se han hecho a la cuenta, pero hay veces, por algún error o porque, digamos, se corre la fecha de los depósitos dependiendo de la fecha en que se hicieron, hay que verificar que efectivamente todos los depósitos que se han hecho están, ya que eso también es algo importante, sobre todo para las personas que pagan la pensión de alimentos, ya porque acuérdense que esta revisión de liquidación la tienen que hacer tanto las personas que reciben la pensión como las que pagan la pensión y es importantísimo revisar que consten todos los depósitos que se han hecho a la cuenta en el periodo que indicó el tribunal. Ya eso sería como el último detalle a revisar. Entonces, considerando todo lo que ya dijimos, lo que tienes que revisar es que finalmente el número que aparece en la tabla resumen que dice total de liquidación, que es este de acá, esté correcto. Eso es lo más importante. Este número que voy a destacar aquí en rojo tiene que ser el correcto. Si corresponde con los abonos, a los cargos se le restan los abonos, corresponden bien los depósitos, aparecen los otros cargos que deberían haber, y están los otros abonos que deberían haber, y todo corresponde, entonces, y ese número es el correcto, la liquidación de pensión de alimentos está buena. Si es que no aparece, si es que algo no corresponde, lo que tienes que hacer es objetar la liquidación. ¿Y cómo se objeta la liquidación? Bueno, para eso escríbenos a nuestro canal de soporte, porque primero te podemos ayudar a revisar la liquidación sin costo. Tú nos mandas la liquidación y me dices, no la entiendo, y haces tus preguntas y las resolvemos de forma gratuita. Y puedes contactarte aquí, derechofamiliachile.cl/soporte o escaneando el código QR que aparece en pantalla. Así que, bueno, nada más que decir por hoy. Nos despedimos con Fernanda. Que tengas una feliz tarde, día, noche y nos vemos en un siguiente video. Que estés muy bien. Chao, chao. Chao.